Hola a todos los estudiantes de literatura. Hoy vamos a estar estudiando la obra de Macbeth de William Shakespeare. Ok, esta obra es una tragedia, una de las se caracteriza por ser una de las más importantes de las obras de tragedia de Shakespeare, junto a Hamlet, Otelo, Romeo y Julieta, etc. El contexto histórico trata de la época donde Inglaterra atravesaba una serie de cambios políticos, donde muere la reina Isabel, donde se sospechaba o se temía que el feudalismo volviera a florecer. Y entonces Shakespeare quiso pues darle la importancia de paz que debían tener los países así de Escocia, Inglaterra, todos esos lugares. Y la obra fue vista con agrado. Los personajes son Macbeth, que es el protagonista, Lady Macbeth, la esposa, luego el capitán herido, que es quien ensalza a Macbeth, por lo que el rey le da un título, Duncan, que es el rey de Escocia, Malcolm y Donalbain, que son los hijos del rey, las tres brujas que vamos a ver al principio de la escena y después en otra escena, y Madruf, Tane de Fife. Es decir, la obra se desarrolla en el siglo XI en Escocia e Inglaterra. La estructura externa está formada por 5 actos de 7, 4, 6, 3, 7 escenas respectivamente. Predomina el verso, aunque hay algunas partes de prosa. Sencilla y lineal, se pone el conflicto, se desarrolla, se complica, se surge la catástrofe y después se resuelve la tragedia. En las primeras escenas vamos a ver que salen las brujas danzando bajo la lluvia, celebrando un encuentro y hablando cuándo se van a volver a encontrar, y se dice que se encuentran pronto cuando se acabe esta batalla que están librando estos reyes. Y entonces ellas van cantando algo que dice: lo bello es impuro y lo impuro es bello, volemos por la niebla. Y luego, bueno, pues ahí entonces se van. Luego viene la otra escena donde entra ese capitán herido, lleno de sangre, y entonces le dice al rey que Macbeth se metió entre la multitud y peleó y lo defendió al rey de los noriegos. Entonces el rey nombra a Macbeth Tane de Cawdor, pero eso lo hace cuando se entera de que que tenía el título lo había traicionado, pero todavía Macbeth no lo sabía. La sangre que cubre este capitán que está ahí, pues entonces ya vemos ahí que la obra comienza con violencia, ¿no? Y entonces después vamos a ver el tema de la ambición. Pero antes de eso vamos a ver el tema del destino, de lo natural, de lo sobrenatural, ¿ok? Entonces, es decir que antes de que Macbeth supiera eso, ellos iban caminando, él y Banquo, y se encontraron con las brujas, y las brujas le dijo a Macbeth, Tane de Glamis, que él era el título que tenía en ese momento, que era el que heredó de su padre, y después le dijo Tane de Cawdor, que es el que el rey pensaba darle, pero él todavía no lo sabía, y después le dijo rey, es decir, que era le dijo lo que el pasado, el presente y el futuro. Entonces se sorprendió. Banco le miró la cara y le dijo y le pregunta: ¿tienes miedo al futuro? Entonces después las brujas se dirigen a Banco y le dicen: eres menor que Macbeth, pero nunca vas a ser rey, pero tus hijos sí. Seguidamente las brujas se desvanecieron. Ahí comenzó entonces ya los pensamientos en Macbeth, que si el destino habría que hacer algo o si se cumplía por sí solo, que si las profecías eran para cambiarlas o las profecías se daban por sí solas. Pensaba que si los hijos de Banco iban a ser rey, es porque lo iban a tumbar a él, y que entonces él, para ser rey ya en este momento, tenía que tumbar a Duncan, pero él le pedía a las estrellas que le quitara esos pensamientos de encima. ¿Okay? Entonces vamos a ver entonces la escena 4, cuando van a ejecutar al Tane de Cawdor, y Malcolm, el hijo del rey Duncan, le dice: considéralo, a lo mejor te puedes arrepentir, pero Duncan le dice que no se puede confiar en quien ya retrocedió una vez. En eso entra Macbeth y Banco y otros en escena. Y entonces
El rey dice, el título de Tania de Caudo no es mucho para lo que se merece Macbeth, pero responde al servicio, a la lealtad que ha tenido ante el rey. Y entonces aquí vemos una profunda ironía, ¿no? Porque Macbeth ya está pensando en que hay que quitar a este rey para él poder cumplir esa profecía que le dijo las brujas. Y entonces ya el rey se está haciendo, es decir, no está considerando lo que el hijo le dice de que perdone a este señor que lo traicionó, y va a nombrar, va a darle ese título a Macbeth, que ya está pensando en cómo se decir que ya el rey está vulnerable a ser traicionado nuevamente. Así que el tema de la ambición y los deseos lo vemos aquí ya en los pensamientos de Macbeth. Entonces, en lo que Duncan el rey pensaba en su rol de rey en términos de dar y de beneficiar al país, poner su país primero, ya Macbeth estaba pensando en términos de cómo coge el reino y cómo lo toma, qué es lo que tiene que hacer, pero al mismo tiempo en esa confusión le pedía a las estrellas que le cambiara la mente. En la escena 5 vamos a ver cómo Lady Macbeth recibe la carta de Macbeth donde le explica lo que le dijeron las brujas. Y ella enseguida pensó, este hombre es tan noble que no va a poder lograr llegar a esa profecía. Entra en ese momento también la sirvienta y le dice a Lady Macbeth que el rey Duncan viene a pasar la noche en el castillo, y entonces ella enseguida maquina un plan. Y ya enseguida habla con los espíritus y le pide que la priven de la sexualidad y la convierte en un espíritu sobrenatural y demoníaco. Aquí vemos que vuelve a entrar la ambición, lo natural, lo sobrenatural, la violencia, todos los temas de esta obra. Macbeth se opone al principio, le dice, bueno, siempre estaba opuesto, pero está confundido al mismo tiempo, y le dice que no, pero ella le dice, no, déjamelo todo a mí. Y entonces aquí vemos a un hombre que al principio es valiente, que se abría camino para defender al rey, pero ahora obedece a su mujer. Llega el rey, los hombres, entonces el rey Duncan dice, ay, aquí se respira un aire dulce en el hogar, se sienten los pájaros que usualmente viven en las iglesias. Y aquí vemos otra ironía, ¿no? Porque él cómo él describe el castillo o el castillo de Macbeth, como lo describe como algo eclesiástico, y sin embargo es el lugar donde va a morir, ¿no? Y entonces Lady Macbeth prepara vino para que tomen, para que se emborrachen, y entonces Macbeth al mismo tiempo sabía cuál era el plan y agonizaba de indecisiones, que si quién es que obstruye el destino, quién arregla todo por él, o si él tiene que hacerlo todo para que el destino. Reacciona, piensa en la ambición, y le dice a Lady Macbeth, la ambición no justifica matar y arruinar el honor. Lady Macbeth lo cuestiona entonces su hombría, su virilidad, su coraje. Y entonces él le dice que es poderoso también ser responsable por encima del egoísmo y las ambiciones. Y ella, al final ella lo preparó todo, y ella emborracha al rey, y entonces hace que Macbeth vaya y lo mate. Él en su nerviosismo deja el cuchillo, ella va a coger el cuchillo y lo pone entonces en las manos de una sirvienta. Bueno, pasa un rato y entonces llega el portero a buscar al rey, y entonces entra y lo busca, y entonces sale gritando que el rey lo han asesinado, que lo asesinó una sirvienta borracha. Entonces los Tanes acordaron pues reunirse en el salón, pero estaba también los hijos, Malcolm y Donovan, los hijos del rey, y temieron que ese asesinato hubiera sido de otra forma, que quisieran matarlo a ellos también para que no pudieran heredar el reino, así que escaparon. Malcolm se fue para Inglaterra y Donovan para Ireland. Ross y el viejo quedaron entonces en el palacio para discutir lo sobrenatural y las cosas que habían pasado allí, y al final pues ellos concluyeron de que la sirvienta borracha los había matado, y entonces nombraron rey a Macbeth. Y entonces hasta aquí parece que como que el plan se les cumplió, pero ya en palacio Macbeth, Banquo comienza a sospechar de que Macbeth ha forzado el destino. Y entonces a la vez Macbeth sospecha que Banquo sospecha de él, que haya hecho el crimen.
Y entonces vamos a ver aquí como un crimen lleva a otro y entonces él contrata a unos sicarios para que vayan y maten a Banquo y también a Fleance, el hijo. Y entonces mataron a Banquo, pero Fleance se escapó. Entonces en el palacio Lady Macbeth le dice a Macbeth que se siente y él le dice que no hay silla desocupada. Entonces Lennox le dice, sí, mira, ven aquí, aquí hay una. Pero él ve ahí a Banquo, está mirando ya visiones, fantasmas. Y entonces sale Lady Macbeth lo ayuda y le dice, es que él está sufriendo últimamente de visiones. Y entonces le da un empujón y le dice, oye, ¿dónde está tu hombría? ¿Dónde está tu virilidad? ¿Dónde está tu coraje? Y entonces comienza Macbeth a convertirse en una persona errática, que ya no podía separar lo natural de lo sobrenatural, estaba muy indeciso. Entonces se fue para el bosque a buscar las brujas y entra a una cueva donde supuestamente están las brujas y le pide que le contesten todas, quería saber su destino, cuál era el final, qué pasaba, si lo que estaba pasando era bien. Sale la bruja número 1 y aparece una cabeza que puede ser la de él o la de Marduk. Aparece la bruja número 2 representando el nacimiento por cesárea de Macbeth. Y le dijeron que ningún hijo nacido de mujer podía matar a Macbeth. So él ya se sentía seguro por ese lado. Después la bruja número 3 aparece con un niño con una corona sujetando una rama. Entonces que la profecía era que no será vencido hasta que llegue esa tropa con esa rama. ¿No? Y esa rama representa a Malcolm, se refiere a Malcolm, el hijo del rey que escapó. ¿Okay? Macbeth se había convertido ya en un monstruo. Ya él estaba ya, entonces llega al palacio y se entera que Marduk había ido. Entonces ella sospechó de que él también estaba sospechando de él, que había ido a buscar algún refuerzo para pelear y mató a la familia. Entonces, cuando él se disponía a salir con su ejército, Malcolm desconfiaba de él, pensaba que Madrus lo estaba engañando, y entonces le dice, mira, vamos a trazar el plan, pero Madrus se horroriza, dice, no, que no hay tiempo que perder, y entonces en eso llega la noticia de que Macbeth había matado a toda su familia, a la familia de Madrus. Entonces Malcolm le dice, ahora tienes que ir a pelear. Entonces Macbeth, que estaba atormentado en su conciencia por todos los errores cometidos, ¿ok? Ahora estaba manteniéndose en el poder a través de una tiranía, una violencia increíble de crímenes, de sicarios. Y entonces recibe la noticia de que venían en camino Madruf con su ejército y con Malcolm. Y entonces ya él estaba ya fuera de la realidad. Le anuncian que Lady Macbeth se había suicidado y ella también estaba con sus tormentos y sus paranoias y sus pesadillas. So, aquí vemos la degradación de Macbeth, cómo va perdiendo seguridad, cómo va perdiendo raciocinio, pero al mismo tiempo él recuerda esa frase que le dijeron que ningún hombre nacido de mujer lo podía matar. Y entonces él se confía en esa frase. Durante el asalto al castillo, entonces Madrus llega a donde está Maccabi y empiezan a luchar. Y Madrus le dice, mira, el motivo principal por lo que te vengo odiándote es porque has masacrado a mi familia. Y entonces en el momento que le está dando muerte a Maccabi, le dice, yo fui sacado del vientre de mi madre recién muerta. Es decir, que su madre no la parió. Es decir, que él fue sacado de un féretro. Y entonces, ahí fue donde muere Macbeth. Y entonces, Malcolm recibe la corona de Escocia. Madrus lo proclama rey de Escocia y se restablece el reino. Y Madrus le promete fidelidad al rey. Entonces aquí ya sospechamos que la descendencia de Banquo entonces sería rey en otro tiempo, en otro futuro, en otro lugar. Mientras Macbeth forzó el destino, vemos que Banquo no hizo nada, intentó que se cumpliera por sí solo, es decir, no cometió el crimen, más bien Macbeth también tenía esa envidia de Banquo, que tenía sus manos limpias. Así que bueno, hasta aquí llegamos con esta obra, los espero en la próxima.